Saludos a todos. Desde ya agradezco por esta oportunidad de dirigirme a una comunidad científica y de docentes tan distinguida, a el doctor Franklin Salas Aular, que me ha distinguido con el privilegio de dictar esta conferencia inaugural. El tema que elegí es un tema que creo que nos afecta a todos los que estamos volcados al trabajo educativo de investigación en el campo de las humanidades. La cuestión que quiero plantearles hoy en esta conferencia es la dicotomía entre la educación para la vida y la educación para el trabajo. La cuestión ha sido planteada con mucho énfasis muy recientemente por el gran impacto de la revolución industrial 4.0. En mi interpretación, esta tensión actual entre la educación para la vida y la educación para el trabajo es un dilema sintomático del carácter disruptivo de esta industria en el proyecto educativo de Occidente. La UNESCO, que es por todos conocido como un organismo internacional de gran relevancia y referencia en lo que concierne a las políticas educativas de nuestros países, se ha referido frecuentemente a la importancia de considerar la educación como un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, integrando aprendizaje de todos los ámbitos y las etapas diferentes de la vida de las personas. Etapas que han ido incrementándose con el paso de los últimos años y el incremento de las expectativas de longevidad y el ámbito de las sociedades occidentales. Pero por otro lado, ha habido un énfasis no menor en la educación orientada a formar individuos para el trabajo. Con esto se quiere decir que la formación de los individuos tiene que recortar un énfasis en competencias técnicas y profesionales vinculadas a las demandas del mercado laboral en cada momento. El objetivo principal de las reformas vinculadas al mercado de trabajo, justamente actualmente, tiene que ver con los desafíos que presenta la revolución 4.0. Esta revolución, como sabemos, se refiere a la transformación digital y tecnológica que está cambiando todas las formas de producción de bienes y servicios y de generación de riqueza. Cuando hablamos de la revolución 4.0 nos referimos a una etapa que caracteriza la integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, Internet de las cosas, Big Data, computación cuántica, que aún es un proyecto en ciernes, la biotecnología y la impresión 3D, así como los vehículos autónomos que ha propugnado el proyecto de Elon Musk. Este escenario complejo, novedoso, a todas luces una paradoja reminiscencia a la ciencia ficción, es decir, nos remite a los recuerdos de anticipaciones ficcionales que hemos vivido en la literatura y en el cine. Se ha arraigado en su propuesta de aprendizaje para el trabajo en las teorías del capital humano, que son preexistentes a la actual coyuntura. Las teorías del capital humano señala la educación como un factor determinante para el aumento de la productividad de las personas, de las empresas y para el desarrollo económico de las naciones. La educación para el trabajo persigue beneficios para actores múltiples. Por un lado, se trata de aumentar la productividad de las personas para lograr un beneficio ah, de mejoras de calidad a ellas, pero también que podrían lograr el desarrollo
de innovaciones productivas, recurriendo a recursos humanos locales que permitan ser afectados y aproximados a las demandas específicas de cada una de las industrias tecnológicas. Esto promete a las empresas un crecimiento de rentabilidad. Es decir, este enfoque tiene que ver con una concepción del desarrollo económico que involucraría los intereses de las personas, de las empresas, en un vector común. Por otra parte, la educación para la vida, de mayor data, es la propuesta que sugiere John Dewey, uno de los grandes emblemas de la educación occidental, fundador del pragmatismo norteamericano. La idea de John Dewey es que para el hombre contemporáneo la educación es la vida misma, la estructura, el modo de vida, el proyecto social e individual de de el mundo contemporáneo involucra entonces la relevancia de la educación. ¿Mm? Los humanos no pueden constituir un mundo de la vida, un mundo de la vida cotidiano, sin haber atravesado la institución educativa para que su calidad de vida sea factible de un progreso continuo, que es uno de los grandes proyectos de la modernidad. Para Dewey, la educación para la vida debe promover la colaboración entre los seres humanos, la creatividad y el pensamiento crítico, como también la capacidad para articular un proyecto personal y la vida compartida. Para Dewey, esta participación en el proyecto educativo es la clave para enfrentar tanto los retos del mundo contemporáneo como del mundo futuro. Esta dicotomía que nosotros advertimos, porque de alguna manera nos preguntamos cuáles son los perfiles que requieren realmente los mercados de trabajo y en qué sentido estas expectativas recortan las vocaciones vinculadas a la educación tradicional, fue interrogado a comienzos del siglo XX por un filósofo, Pablo Bierno. Pablo Bierno se dedicó a estudiar el trabajo en el periodo de transformación clave que tiene que ver con la crisis definitiva del Fordismo y la aparición del postfordismo, del toyotismo y los modelos tecnológicos que comenzaron a aparecer durante los años finales del siglo XX. En esa transformación, Virno advierte que los procesos de toma de decisiones, de coordinación y comunicación constante son los que pueden y requieren ser incorporados a la industria y no podrían ser reemplazados ni reducidos a mecanismos estandarizados. Esto es fundamental porque en ese momento los modelos de calidad, lo que se conoce como el toyotismo, suponían que el crecimiento de la riqueza, la eficacia de los procesos, la evitabilidad de los errores y la reducción de costos y aumento de beneficios de las empresas y de las personas estaban vinculados a una educación permanente y sofisticada en diferentes aspectos. Birno señala como los aspectos más relevantes en la época las capacidades lingüísticas y comunicativas que permitan creatividad en la conceptualización de las situaciones novedosas, la imaginación, la invención y la solución de problemas, la cooperación social y actualización concertada de espacios públicos de trabajo, la autorreflexión y el pensamiento abstracto, la improvisación y la capacidad para gestionar la incertidumbre y lo imprevisible en los procesos de toma de decisiones de gestión de la producción. Esto es fundamental porque el modelo toyotista se caracterizaba por el fenómeno del Kaizen. El Kaizen es un concepto de innovación permanente y la idea del el modelo postfordista
era constituir un proceso de calidad total y mejoramiento continuo a partir de la creatividad, la capacidad de organización en círculos de calidad y una visión participativa de los problemas y posibilidades para resolver los objetivos de la empresa, entendida como un proyecto también de los colectivos, como era característico en Japón, por las estructuras sociales que dependían de las grandes empresas y sus empresas dependientes que constituían lo que se llamaba en Japón el Keiretsu. Es decir, que a comienzos del siglo XXI la educación para la vida y la educación para el trabajo estaban sincronizadas y, por otra parte, bien nos señalaba el hecho de que estas capacidades del trabajo suponían una absorción de los rasgos más humanos, más personales de los trabajadores. Por eso el modelo de esta época se dedicó a fomentar el virtuosismo y el talento en el trabajo. De ahí que la búsqueda de talentos haya sido una de las vertientes más importantes de la innovación en la búsqueda de recursos humanos en la época. Pero paralelamente, en el mundo de la educación se desarrolló lo que se conoce como el perfil de educación por competencias. La educación por competencias surge como políticas internacionales en los años 90, ¿sí? Y entre el año 1990 y el 2000, los organismos como el OCDE y el proyecto de SECO han financiado las reformas curriculares en numerosos países de Europa y América Latina para su reconversión de la educación tradicional al modelo de competencias. La educación por competencias critica el modelo tradicional por la fragmentación en asignaturas y la transmisión de conocimientos, olvidando el saber hacer propio de las prácticas profesionales. La competencia se entiende entonces como una capacidad real de lograr un objetivo o un resultado en un contexto dado, ¿sí? Habilidades y conocimientos específicos que incluyen la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades que permitan a los trabajadores adaptarse a los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de su sector. Por eso la educación por competencias, más allá de debates que relativizan esta afirmación, tiene por foco la empleabilidad. La empleabilidad tiene que ver con esta idea central, ya expuesta, característica de los años 90, de que la calidad de vida de las personas dependía de su inserción en un mercado de trabajo definido por capacidades requeridas por el sistema industrial en plena revolución tecnológica. Las competencias, además, van a formar una novedad con relación al perfil requerido en las personas. Sin duda hay habilidades duras, conocimientos técnicos, pero se destacan, por otra parte, las habilidades blandas, competencias sociales para un desempeño exitoso en la sociedad de las comunicaciones y la transformación digital. Bien. Está muy claro que este enfoque por competencias se centra absolutamente en cambios cuya dinámica se encuentra por el mundo del trabajo, más que por el mundo de la vida en general. Podemos decir que el mundo de la vida, por otro lado, ha incluido tecnologías que han servido para incorporarse a la dinámica de los trabajos, como son el celular, el iPhone y los programas que han permitido una comunicación en tiempo real entre personas, como son el WhatsApp, además del email y otras tecnologías comprendidas como redes sociales. Sin embargo, dentro de
esta énfasis en la educación por competencia, han surgido corrientes muy críticas. El caso de Bernard Stiegler, por ejemplo, un filósofo de la tecnología, justamente, de origen francés, que se dedicó al análisis de las tecnologías digitales, ha anticipado algo que hoy estamos viviendo, vinculado al impacto de la sociedad automatizada y hiperindustrial sobre la vida de las personas. ¿Sí? Él dice que esta tecnología ha llevado a una reducción del trabajo a un trabajo sin saber. Steve argumenta que el énfasis en la educación sobre el saber hacer ha reducido de alguna manera el trabajo a la herramienta, a la formación en aplicativos, en la eh, conocimiento de programas, técnicas que están en constante cambio, pero no han enfatizado el trabajo de construcción de conocimiento individual de las personas, diluyendo la idea del esfuerzo en el trabajo, idea de esfuerzo que es el que genera las capacidades, y la idea de trabajo creativo y productivo que ya estaba considerada en la tradición griega, con el término ergo, es esta idea de que el trabajo creativo y productivo es quien genera cambios sustanciales en la identidad y las posibilidades de las personas para la vida integral. También Stigler destaca una pérdida del saber vivir que hoy conocemos, ¿eh? Hay una disminución en la memoria de las tareas cotidianas, la tecnología exterioriza las memorias, ¿eh? Nosotros tendemos a poner afuera de nosotros eh, aquello que debemos memorizar bajo la creencia de que esa tarea no resulta productiva, pero produce la paradoja de una pérdida de habilidades y capacidades que forman parte de muchos años del linaje humano, incluso habilidades sensorio-motoras como la de escribir, la escritura a mano, ¿sí? Por otra parte, hoy es visible la pérdida de la sociabilidad en las generaciones más jóvenes a partir del episodio de la pandemia y el hecho de la dificultad de la relación cara a cara que ha surgido de la hipertrofia de la comunicación a través del dispositivo que señala también Stigler, muy importante, es la destrucción de la tecnodiversidad. El modelo tecnológico digital se ha vuelto tan hegemónico que se empiezan a perder otras habilidades. Por ejemplo, el hecho de trabajar mediante imágenes ha hecho perder las destrezas sensorio-motoras en el dibujo, en la pintura y su jerarquización. Stigler considera de una manera razonable que esta diversidad es esencial para la resiliencia social y la preservación de la vida. Habida cuenta de que las capacidades que tenemos son siempre necesarias, son reservas para afrontar cambios tecnológicos que puedan sucederse. Un ejemplo muy importante de esto es lo que ocurre con el llamado efecto Flint. El efecto Flint se relacionaba con una tendencia permanente al crecimiento de la inteligencia medida en términos de IQ. ¿Eh? Inteligencia medida en competencias lingüísticas y inteligencia medida en competencias lógico-matemáticas. Si bien el debate sobre la prioridad de este modo de inteligencia tradicional respecto de otros modos de inteligencia como los modelos de inteligencia emocional pueden ser atendibles, también es cierto que lo que señalan los estudios contemporáneos es que el efecto Flint, que consistía en ver que el IQ promedio a nivel estadístico ascendía de generación a generación hasta fines de los años 80, con la irrupción de las nuevas tecnologías comenzó a descender. Y ese descenso continúa hasta nuestros días. O sea que hace más de 40 años que las generaciones que podemos llamar nativos digitales demuestran un desempeño empobrecido respecto a las inteligencias tradicionales medidas por el IQ. En ese sentido, tenemos que pensar que los estudios de los
exámenes PISA, por ejemplo, y otros estudios internacionales sobre el rendimiento escolar, ha mostrado una depreciación importante de la inteligencia lingüística. Hoy no se oculta a nadie de que las tecnologías digitales están comprendidas entre las causas de esta transformación. Por eso, si bien dice pensar no es calcular, también hay que enfatizar que es bifurcar, que es la capacidad de creación y elección de alternativas y no el mero procesamiento de datos que posibilitan estas tecnologías tan novedosas que estamos incorporando en este momento en el sistema educativo. Para discutir el enfoque de las competencias centradas en relevar aquellas que son más importantes para la Revolución Industrial 4.0, parece importante relevar y retomar el enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Amartya Sen, premio Nobel de Economía, y Martha Nussbaum, una de las grandes filósofas dedicadas al estudio de la ética, de alguna manera profundizan a mala letra las críticas de Stigler. Las capacidades no se refieren a perfiles reclamados por la industria o por el mercado de trabajo, sino a competencias y potencialidades del ser humano vinculados a sus libertades sustantivas, para que los individuos puedan desarrollar funcionamientos que le permitan realizarse y alcanzar el bienestar. ¿Sí? La calidad de vida y el bienestar se miden por el grado de desarrollo de estas capacidades, no solo por la cantidad de ingresos o bienes materiales. En ese marco, la educación juega un papel fundamental para el desarrollo de las capacidades humanas, no limitándose a formar a las personas para el mercado de trabajo, sino a considerar todas las capacidades que han sido puestas en juego y desarrolladas a lo largo de las sucesivas revoluciones generadas por la división técnica del trabajo. ¿Sí? Como toda revolución en el modo de organización social y del trabajo requiere nuevas capacidades, las capacidades son un reservorio para los colectivos humanos que pueden tener desafíos diferentes según su contexto y según el periodo de humanidad en que estén atravesando. Esto exhibe que ajustar la humanidad que tenemos de ofrecer alternativas en el futuro a través de cambios rápidos de los mercados, de las condiciones del ecosistema en que vivimos. Las competencias, las capacidades, perdón, que considera Nussbaum y Sen son aquellas vinculadas a la vida, a la dignidad y la duración de la vida, su prolongación, el sentido, la imaginación y el pensamiento, esas capacidades que nos permiten razonar, pensar lógicamente, construir sentidos y, por supuesto, las capacidades emocionales que nos permiten utilizar en la vida social y en la vida colectiva nuestras capacidades intelectuales y lingüísticas. La salud, la capacidad de disfrutar de una salud corporal y generarla a partir de la utilización de la plasticidad neuronal y en general la capacidad de regeneración que tiene el cuerpo humano mediante eh, tratamiento adecuado de sus posibilidades. Y la integridad corporal muy relacionada de crear un sustrato para la vida corporal en la salud, en el ejercicio y en una medicina integrativa. Para concluir, podemos decir que Bernard Stiegler plantea la reivindicación de la educación para la vida actual a través de una reconfiguración profunda de la relación entre saber y trabajo, buscando superar los efectos de esta sociedad automatizada propia de la cuarta revolución industrial. Para Stiegler no deben considerarse diferencias entre saber vivir y saber hacer,
sé que ambos requieren las mismas capacidades, como ya se había visto en el planteo de Adorno cuando vio la revolución industrial en sus inicios durante el surgimiento del toyotismo, donde los procesos de automatización no tenían el desarrollo actual que ha invadido el mundo de la vida, porque hay que decir que la automatización de robots en el ámbito de la industria es diferente a los procesos de automatización en la educación propugnada por los modelos de inteligencia artificial. Aquí Stigler plantea un concepto muy importante que es preciso tomar y reflexionar sobre él, que es el de la farmacologicización de la educación. La tecnología para Stigler es un farmacón, es un remedio, pero también es una toxina. Como se señala ya desde el mundo griego, el báculo que señala que es el emblema de la medicina, está formado por una vara de madera con una serpiente rodeado, este bastón de Esculapio. Esto señala que cualquier instrumento que nos permita movernos, caminar, también puede transformarse en una toxina para el cuerpo y para el espíritu. Las herramientas tecnológicas pueden potenciar el conocimiento, pueden desarrollar capacidades humanas en el espectro señalado por Zen y Nussbaum, pero debemos estar en el presente. En la situación actual no ha habido evaluación de dependencia por el uso de tecnologías como correos celulares, la disminución de las capacidades, como se ha medido la inteligencia artificial para formar profesionales. Efectos adversos, como es común encontrar en el vademecum de los remedios acostumbrados a tomar para afrontar las epidemias y las amenazas eh, que ha detectado la medicina social a lo largo de la historia de Occidente. Los impactos que hoy detectamos en las tecnologías, en particular de la IA en educación, no deben desanimarnos, pero sí deben prevenirnos y plantear la investigación sistemática sobre sus usos adecuados y los peligros que el uso inadecuado de estas tecnologías encierra para la formación de las capacidades humanas. Como conclusión, la educación para la vida y la educación para el trabajo deben confluir. La educación tiene una gran relevancia antropológica y los individuos podrán cultivar plenamente sus 4.0, no anulen los saberes y capacidades humanas, permitiendo una diversidad que constituye el. Por eso considero, mis queridos colegas, muy importante, fundamental retomar la convicción de Dewey respecto de la unidad indisoluble de la educación y la vida. Muchas gracias.